Quiero comenzar esta semana con un poco de una celebración, porque la semana pasada y esta semana ha habido muchísima actividad a lo largo de todo el estado, personas normales como ustedes, centrados en cuestiones de Medicaid y cosas que afectan a las personas con discapacidad. Así que ayer muchísimas personas se presentaron para hablar sobre una ley que se presentó el martes en la legislatura estatal y hubo una audiencia pública que pues, tan solo 24 horas después de eso nos enteramos de que iba a haber esa ley a las 4 de la tarde y dijimos, elegibilidad para el Medicare. Entonces hicimos clic y parecía que iba a tener un gran impacto. Quizás podemos pedir a otras personas que abogan por nuestros derechos sobre cuál es su opinión y podemos mandar el email y a las 9 de la mañana el miércoles, principalmente porque esta es una ley que es muy similar a lo que las cosas que hemos estado escuchando estas semanas ya. La ley propone aumentar la frecuencia con la que las personas tengan que hacer las solicitudes, de hacer la solicitud de nuevo y pasar por todo el proceso de determinar si alguien es elegible para el Medicaid, hacerlo 2 veces al año en lugar de una. Y también lo puede hacer que los formularios que la gente va a tiene que rellenar la gente, no van a estar con la información ya pre-inscrita ahí y le va a pedir la evaluación de Medicaid, entonces tendría que ser reevaluada para enero del 26 y se me estaba olvidando había una otra cosa o de otra cosa más. Pero todas esas cosas las miramos y dijimos, esto parece como que le hace más difícil a la gente que calificaría para estar en Medicaid, seguir en Medicaid, porque fija unos montón de procesos administrativos extras y es muy fácil para la gente hacer esos errores, la gente puede rellenar esos formularios por sí mismos y también tener que procesar y hacer todas las marcas. Así que muy similar con lo que hemos estado hablando sobre los requisitos de trabajo en esas propuestas que hemos visto a nivel federal. Es una propuesta diferente que hace algunas cosas diferentes. Y hemos estado hablando en las últimas semanas sobre cómo una estrategia para ahorrar dinero de Medicaid es hacerlo más difícil para que la gente pueda entrar en el programa y que pueda permanecer en el programa. Aunque esto no es parte de recortes federales de Medicaid, pueden ver que las mismas ideas están apareciendo a nivel estatal. Y yo simplemente me gustaría decir que el nivel de movilización que ocurrió. La gente recibió su email y dijo, sí, sé lo que esto significa para mi vida porque sé lo que significa tener que verifiquen mis ingresos, mis bienes, hacer otra vez la revisión funcional y todo el tiempo que lleva eso y tener que hacerlo eso todos los años y sé que lo que tengo que hacer porque valoro el cuidado que recibo de Medicaid cuando voy por ese proceso y es difícil y es algo que si tengo que hacerlo 2 veces al año sé cuánto tiempo y esfuerzo y estrés me va a provocar eso. Y ustedes compartieron esta publicación, contactaron a sus legisladores y se activaron. Mucha gente cambiaron sus planes y se organizaron y vinieron al Capitolio. Yo llegué al Capitolio, yo estuve ahí, había gente que conocía y otra gente que no había visto nunca y todo el mundo estaba ahí para hablar sobre esa ley. Prepararon testimonios y estaban ahí listos para todo, estuvieron ahí en persona
y lo que les diría que entre las 9 de la mañana y cuando se hace el final del día del miércoles, muchísima gente llamó a lo largo de todo el estado, que la persona que presentó la ley dijo que estaba presentando en una enmienda para excluir a las personas con discapacidades de desarrollo. Ustedes estuvieron tan afectados al levantar la bandera y que esto no es aceptable, que la persona que hizo la ley dijo, estoy escuchando de todas estas personas, así que voy a parecer quiero para que parezca que estoy respondiendo hasta a lo que oigo y hacer esta enmienda. Muchos de ustedes inmediatamente que estaban en esa audiencia, ¿por qué no? Si estaba por qué no estaba en la ley original y nosotros, y además no creemos que esa enmienda cubra lo que queremos que cubra. Creo que eso fue una manera perfecta de manejar ese tipo de enmienda, pero la realidad es que escuchamos tanto de gente como ustedes que sabían que tenían que marcar de alguna manera que los habían escuchado y que habían creado una respuesta en base a lo que habían oído y crearon una audiencia en la que había un montón de información que se compartió que era completamente nueva para esos legisladores. Era muy claro. En ocasiones lo que escuchamos mucho cuando estamos hablando sobre lo que uno repiten a nivel federal, en ocasiones los legisladores pueden crear sus propios mitos y se los acaban creyendo. Y muchos de ustedes aparecieron en persona para hablar de lo que es la realidad de una manera muy auténtica y retaron a lo que los legisladores con sus creencias sobre quién estaba en Medicaid para que lo aprendieran la realidad. Y también les dejamos claro que tienen que aprender mucho más porque se dieron cuenta de que estaban diseñando una ley aquí que no reflejaba lo que es la vida, la experiencia de vida de la gente. Si no han tenido una oportunidad de escuchar esa audiencia, está en Wisconsin I, que es como una especie del CIESPAN de aquí del estado. Tienen que apuntarse para una cuenta y sí, solo darles el email que se lo ha dado a todo el mundo. Así que si tienen tiempo y quieren ver un par de horas de testimonios o escucharlo mientras igual están fregando los platos, creo que merece mucho la pena porque este es el modelo, las historias que las personas cuentan, el testimonio que dan todas las personas que asistieron a esa audiencia es exactamente la cosa, es lo que quieren hacer y decir y que los legisladores tienen que escuchar. Entonces, si nunca han presentado su testimonio y quieren ir a una audiencia del presupuesto del Estado, y es algo que no han hecho nunca, miren, escuchen a estas personas de todo el estado que vinieron a esta audiencia para hablar sobre su vida y su realidad. Todos lo hicieron de manera magnífica. La información era muy personal, muy fuerte, una gran verdad. Muchas gentes ha hablado sobre su experiencia a lo largo de toda la vida, como experiencias como cuidadores no remunerados, parte de un familiar, el valor de las prestaciones que reciben. Enfatizaron que eso lo pagaron las personas con sus impuestos. Realmente todas las personas que asistieron hicieron un gran trabajo y aquí pueden tener estos son ejemplos sobre su propia vida, como según si llega el momento de tener que hacerlo. Y creo que la otra cosa que es muy importante aquí es esta es el tipo de respuesta rápida que pensamos que vamos a tener que volver a hacer otra vez muy pronto. Y en esta ocasión quizás no es a nivel estatal, sino que hay que hacerlo a nivel federal. Esta audiencia fue también he estado haciendo esto durante mucho tiempo y esta es la mejor audiencia que he visto en 17 años. Y parece que hemos planeado mucho y nos hemos coordinado mucho y nada de eso fue verdad. Simplemente tenemos personas que dicen sé lo que tengo que hacer y lo hicieron. No podríamos haber diseñado una mejor audiencia que realmente habla sobre todas las razones por las que se están añadiendo más papeleo y por qué eso es un problema para la gente.
y la gente dice, yo no puedo escribir, la mano no me funciona como la de otra gente. Si esto ocurre, las fórmulas que ya están rellenadas es muy fundamental para mí. Hemos hablado de gente que como los familiares tienen que ayudarles a rellenar los formularios y son muy complicadas y su discapacidad no les permite rellenarlo a sí mismo. Entonces la gente estaba preguntando cómo hacer el proceso más simple, y todo esto es en base a su experiencia real y porque tenemos un grupo de gente en el estado que sabe lo que tiene que hacer y lo hacen. Así que nos hicieron parecer muy bien porque parecíamos como magos que coordinamos una audiencia perfecta y no hicimos nada, simplemente tuvimos gente maravillosa que se presentó. Así que tengan eso en mente, guárdenlo en eso. Si tienen que escuchar algo, escuchen eso esta semana. Y vamos a hablar ahora sobre por qué pensamos que esto va a ser algo que va a ocurrir de nuevo en un futuro temprano. También quiero dar un reconocimiento también, y reconocimiento este viernes. Muchos de ustedes también han estado teniendo mucho éxito para conseguir cartas al director en los periódicos publicadas. Si eso es algo que quieren hacer y no lo han hecho todavía, hay algunos muy buenos ejemplos a lo largo de todo el estado de personas con discapacidades y de otras personas que están haciendo que sus cartas se publiquen en los periódicos locales, y todo eso está muy bien porque en ocasiones la gente ve los periódicos y es algo que pueden compartir en las redes sociales con su familia y su red de contactos, que quizás todavía no entienden lo que significan esos recortes a nivel federal. Muchas opiniones se han publicado hablando de asuntos relacionados con discapacidades y con Medicaid. Y lo último que quiero mencionar en este tema es que quiero reflexionar acerca de la semana pasada. Dos de nuestras cuatro audiencias del presupuesto sucedieron. La primera en Kaukauna y la segunda en West Allis el viernes. Muchas personas con discapacidades y parientes de ellos participaron en esas audiencias. Recibí textos hablando de personas comentando acerca de lo poderosos que fueron esos testimonios, que había personas llorando, y yo, sí, háganlos llorar. Entonces, es importante que ustedes sepan lo que han oído en estas audiencias. Se oyó mucho hablar de Medicaid y educación especial. Esos son dos temas que a las personas como ustedes les importan mucho y están participando mucho con eso. Así que ustedes participaron en en esas audiencias. Aquí tengo dos artículos de ejemplo. Y la cobertura de la prensa fue lo que habló la gente. Y de nuevo, Medicaid, educación especial. Así que todo el trabajo que han hecho ustedes en colaboración para presentarse y participar, tal vez hay gente que tuvo que cambiar sus planes, arreglárselas para estar ahí y hablar. Todo eso importó, porque importa la repetición, la cantidad de gente hablando de esos temas, la cobertura después del evento, todo eso importa. Y al final del mes, el 28 y 29, hay dos audiencias más en Hayward y Wausau. Así que hay más oportunidades para que diferentes personas en diferentes partes del estado también se presenten y hablen de algunas de las mismas cosas y también reciban cobertura. Ok, ¿qué está haciendo el Congreso? Ha sido una semana ocupada. Vamos a hablar un poco primero del proceso de reconciliación del presupuesto y después vamos a hablar de algunas cosas que han sucedido en cuanto al lado ejecutivo, el lado del gobierno federal. Para empezar, voy a decir que terminé esta presentación como a las 9 anoche y los viernes en la mañana muchas veces hay un diluvio de nuevos anuncios, de noticias, de cosas que están sucediendo. Muchas veces se le dice los viernes el día de la presa, porque se anuncian muchas cosas los viernes y esperan que las personas no estén poniendo atención porque ya se acerca el fin de semana y a veces así
funciona. Así que es una estrategia, anunciar muchas cosas los viernes. El proyecto de ley del que hablé, propusieron primero el viernes. El lunes se cerró esa primera parte del proceso, presentaron el proyecto de ley el martes para tener la audiencia el miércoles. Todo eso es una estrategia de la que hemos hablado. Llevar a cabo todo lo posible detrás de bambalinas y luego presentarlo ya prácticamente listo para que las personas no tengan tiempo de responder. Así que les quiero mencionar eso como un ejemplo a nivel estatal que tuvimos esta semana. Y yo he estado diciendo que cuando empiece el proceso de reconciliación va a ser similar, muchas cosas tras bambalinas y al final ya se revela todo acerca de qué van a ser los recortes que se planean y dejar poco tiempo para responder. Así que es bueno que tuvimos una práctica, un ensayo esta semana acerca de cómo lidiar con eso, porque nos va a ayudar a medida que suceda este proceso. Así que el sábado pasado se presentó la resolución de presupuesto el 6 de abril. Esta semana se habló mucho sobre si la Cámara de Representantes iba a estar de acuerdo con lo que hiciera el Senado o no. La resolución del Senado sea un poquito diferente, mucha plática, mucha discusión, y como jalándose mucho de un lado a otro la información. Nos vamos a brincar el drama porque todos los que estábamos observando este partido de ping pong de un lado a otro, y por un lado nos daba algo de esperanza y luego no. Así que la Cámara de Representantes aprobó lo que aprobó el Senado ayer, ayer 10 de abril. Eso abre el proceso de reconciliación, así que ese patrón eh, este patrón de como estar atorados en el que habíamos estado. Y recuerden que originalmente la meta era ya haber terminado este proceso a finales de febrero, así que hemos logrado obtener mucho más tiempo. Pero ahora ya están empezando a suceder las decisiones acerca de qué recortes se van a hacer y qué tan profundos van a ser. El Congreso, excepto por los comités que están hablando de los recortes, el Congreso se va a reconstituir en 2 semanas. Así que este es un momento importante para hacer todas las cosas que hicimos la vez pasada que ellos estuvieron en el distrito. Así que ya practicamos esto, ya sabemos cómo llegar a las oficinas, cómo hablar con el personal de los representantes. Algunos son grupos que están trabajando con comités de los representantes, están planeando eventos para educar a los legisladores. Así que se están considerando muchos métodos para usar este periodo de 2 semanas en el que van a estar aquí los legisladores aquí en casa. La senadora Baldwin va a estar aquí en Wisconsin y parece que le interesa tener mesas redondas acerca de Medicaid. Y de nuevo eso es maravilloso porque va a recibir mucha cobertura en la prensa. La vez pasada que ella hizo eso, la mayoría de las personas que la rodeaban eran personas con discapacidades. Así que esa es la mejor manera de mostrar lo que hace Medicaid para todas estas personas. Así que ahorita estamos pensando mucho en cómo mejor usar las 2 siguientes semanas. Después de eso, las cosas pueden empezar a avanzar mucho más rápido. Entonces, ¿qué hay en la resolución del Senado? ¿Qué contiene? Voy a hablar primero un poquito de algunos detalles. Las diferencias no importan tanto porque la intención y la escala, el tamaño, sigue siendo básicamente el mismo. La actitud es diferente, pero hemos hablado de esto antes. La resolución de presupuesto del Senado es estratégica en que establece cantidades muy bajas que los comités individuales tienen que recortar, sabiendo que ellos van a ir más allá de esas cantidades. Es una estrategia. La Cámara de Representantes fue muy clara. Hay que hacer un recorte de 880 mil millones
al presupuesto y con ese número tan alto, esto tiene que incluir recortes a Medicaid. Y eso ha sido claro. Pero este nuevo método como que esconde eso un poco porque muestra números más bajos y no deja claro qué recortes específicos quieren hacer. Pero los mínimos que están estableciendo para cada comité no significa que va a haber menos recortes. No hay un mínimo máximo de cuánto se puede recortar. El límite es el mínimo, no el máximo. Así que esto puede sentirse reconfortante, pero no debería de serlo. Los recortes igual van a ser muy altos. En esta resolución del Senado había algunas cosas interesantes. Creo que es importante que la resolución del Senado incluye lo mismo que decía el presupuesto de la Cámara de Representantes. Dice que las instrucciones son las mismas eh, y el Senado puede que le haya dado a sus comités números, cantidades mínimas más bajas, pero no cambiaron las instrucciones que había dicho la Cámara de Representantes. Así que estamos realmente en el mismo sitio. Hicieron un par de enmiendas, algo que hubiera quitado esas instrucciones que puso la Cámara de Representantes específicamente sobre Medicaid. Y es importante notar que eso falló. El Senado tenía la opción de decir, quisiéramos tal vez no eh, o quitar las instrucciones que garantizan que se hagan recortes a Medicaid. Tal vez podríamos hacer eso. Y dijeron, no, lo vamos a dejar así como está. Había una enmienda que se agregó para fortalecer y mejorar Medicaid para las poblaciones más vulnerables. Y la audiencia que vimos a nivel estatal ilustra bien, bueno, estas son palabras que se usan para reconfortarnos y hay una comprensión vaga de quiénes sean tal vez las poblaciones vulnerables, pero no hay ninguna definición. Así que, ¿quién es vulnerable? Eso es muy subjetivo. La palabra vulnerable puede significar muchas cosas distintas. Y para algunos de nosotros ese es un grupo de gente muy, muy grande, pero también puede ser un grupo de gente pequeño, porque esto es subjetivo. Las personas con ciertas discapacidades, adultos mayores de 65, personas ciegas, estas son categorías específicas que nos pueden dar una impresión de quién está en esa categoría, pero esta descripción no es específica. Así que es como un gesto de comunicación diseñado para reconfortar a las personas. Pero como dijo un senador, la palabra vulnerable sin definición específica eh, está la interpretación de cada quien. Porque significa que está bien recortar cosas que no impactan a las personas vulnerables y como no se describe quiénes son esas familias, perdón, esas personas, no sabemos a quién se está recortando ese presupuesto. Hablando de nuevo de la audiencia estatal, hablando de la enmienda para darle excepción a las personas con discapacidades, es un ejemplo de este método. Ah, ok, reconocemos que hay ciertas personas que queremos que no se vean afectadas. Queremos reconocer eso dentro de este estatuto, pero como dijeron las personas en la audiencia, crear excepciones para personas con discapacidades del desarrollo no ayuda porque para empezar hay que demostrar que uno cumple esas excepciones, entonces hay un proceso burocrático. Y hay muchas personas que tienen los mismos desafíos que esas personas, pero no se incluyen en la definición específica de qué es una discapacidad del desarrollo.
y hay muchas personas con discapacidades que están fuera de esa definición, pero que tienen algunos de los mismos desafíos. Algunas personas mayores tienen los mismos desafíos, pero ninguna de estas personas recibirían esa excepción. Por ejemplo, personas con ceguera o con mala vista no están incluidos, personas mayores que tienen desafíos cognitivos, tal vez a causa de otras condiciones de salud, como la demencia u otras situaciones de salud que pueden causar síntomas que también tienen las personas con discapacidades del desarrollo. Esas personas no estarían incluidas en esta definición. Y hemos hablado mucho de cómo los recortes grandes a Medicaid no se pueden realmente definir de manera que afecten a unas personas, sino a otras. Así que podemos ver algo de generosidad, algo de reconocimiento en esta intención, pero cuando pensamos en la práctica, en la aplicación, no se siente que esto proteja bien a las personas. Así que la Cámara de Representantes tuvo así como incomodidad o ansiedad en cuanto a esto. Pero lo lograron, aún así lograron aprobar esto. Sepan que los conservadores fiscales no aprueban de esta estrategia del Senado poniendo recortes mínimos para los comités. A ellos les preocupa que al final del proceso los recortes no sean suficientes. Y hay que reconocer que muchos de estos conservadores fiscales están preocupados por el déficit de gastos. Muchos están tratando de decir que extender los recortes a los impuestos que existen van a causar mayores déficits. Eh, no recolectar más de 4 trillones de dólares crea un hueco grande en el presupuesto. Así que a las personas que les preocupa más este déficit, se quieren asegurar de que lo que se decida no recolectar en impuestos y lo que se decida no recortar, que todo eso se calcule para saber si se está aumentando o reduciendo el déficit. Se enojaron tanto que el portavoz del Congreso, Johnson, dijeron que si no podemos hacer estos cortes que estamos haciendo, pueden eliminarme como líder de ustedes, que es, bueno, es una postura un poco dramática. Y eso nos manda una señal de que hay que están serios, se lo están tomando muy serio lo de hacer estos recortes. Sé que ha habido bastantes ir y venir y pensar que no lo van a hacer o quizás vamos a esperar a ver qué pasa. Todo lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, nadie ha estado de acuerdo con con el punto de vista nuestro, que sería no hacer recortes. Y realmente ha habido cosas que en la administración que han estado ocurriendo, que son recortes muy serios a agencias federales, programas, personal. Parece que está habiendo mucha actividad que nos indica que es una cuestión de si tenemos miembros que quieren que siga todas las cosas como están. Es básicamente si tenemos miembros que están intentando decidir qué es lo que quieren cortar y cuánto. Esta semana hubo una encuesta bastante interesante que surgió que hay un nuevo grupo que es Medicaid.org, modernmedicaid.org, que es muchos de los hospitales que a veces no están en el mismo lugar de estos de nuestro lado, que tienen unos intereses muy diferentes a las personas que usan el programa. Y por un tiempo estábamos intentando pensar cuál era la posición de los hospitales y las empresas médicas, porque tienen mucho poder de presión. Y ahora creo que están empezando a darse cuenta que hay un esfuerzo muy serio de recortar el Medicaid y se están involucrando mucho más.
lo que también es una señal que muchas gracias por el trabajo que han estado ustedes haciendo desde enero, porque el resto de los profesionales están ahora uniéndose a su esfuerzo. Así que hicieron una encuesta con la misma agencia de encuestas que usó Trump en su campaña y le preguntaron a la gente entre el marzo, el 20 y el 24 muchas preguntas y muchas eran sobre Medicaid. El 20 de marzo parece como si fuera hace años, pero es solo hace 3 semanas. Así que esto es de resultados de hace 3 semanas. Quizás algunos de estos números han cambiado desde entonces, pero la encuesta lo que descubrió con un conservador muy conservador, que la mayor parte de las personas que son votantes, que votaron por el presidente Trump, les gusta Medicaid. No les gusta la idea de recortar tanto Medicaid. Y pueden ver en esta diapositiva, tienen un enlace a toda la encuesta y el artículo que nos da los puntos destacados. Y la mayor parte de la gente no tienen mucho apoyo no apoyan el recorte de grandes programas de los cuidados a largo plazo. Pueden ver aquí todas estas cosas. Hay como un 60% de votantes de Trump, el 68% de las personas y el 68% de personas que pueden votar a unos a otros, que están diciendo que no les gusta. Son gente que viven en ciudades como ustedes a lo largo de todo el estado y que hay un grupo de personas, muchos de ellos líderes republicanos, a los que están prestando atención porque es más probable que sean votantes que han apoyado a esos candidatos. Entonces estamos en un momento en el que el Congreso sabe que la gente está observando, han escuchado de forma muy clara sobre los recortes de Medicaid y quieren seguir escuchando sobre ello porque quieren seguir viendo. Y también tienen muy claro que mucha gente está diciendo que hay muchísimas razones de no recortar Medicaid. Por supuesto, nosotros nos centramos en las personas que usan el programa y en todo el valor que las familias obtienen de tener un programa que funciona, ya sea viviendo de manera independiente en lugar de en una institución, ser capaz de trabajar en lugar de no trabajar y, y tener apoyo para cuidadores familiares y no pagados y todos esos las maneras que el Medicaid también apoya a muchos negocios pequeños en todo el estado y todo cuestiones de programas de salud en todo el estado, todas esas cosas están bien, pero hay un punto en el que el Congreso ya no puede decir que no sabe según unas de estas cosas, porque hay demasiada gente ya diciéndoles que el Medicaid es importante desde muchos puntos diferentes, lo saben. El mensaje que escucharon ahora va a cambiar ligeramente, o quizás no, porque algunos de ustedes han estado escuchando el mismo mensaje y es básicamente mucho lo que hemos estado escuchando en el nivel estatal esta semana. Hay como un mito que hay gente en Medicaid que debería estar trabajando y no trabajan. Bueno, 2/3 de las personas que trabajan están trabajando con Medicaid. También hay otro mito que es de fraude y abuso, que es enorme, cuando de hecho las pruebas muestran que no es así. Estos mitos siguen siendo repetidos por los legisladores y ahora estamos en una posición en la que definitivamente quieren hacer unos recortes importantes y que han creado una resolución del presupuesto que lo va a requerir eso. Y el menú de recortes que presentan es que no simplemente no pueden implementar estos requisitos de trabajo o cambios en la elegibilidad. No pueden hacer solo un par de cosas y conseguir los números que quieren. Tienen que hacer cosas mucho más grandes. Van a ver cómo el mensaje cambia, van a empezar a decirles a ustedes que las cosas que ven como recortes, que realmente no son recortes. Los requisitos de trabajo es un muy buen ejemplo y es lo mismo que hacer un mayor escrutinio sobre la elegibilidad. La idea de que crear un proceso más riguroso para prevenir que la gente que no debería entrar en Medicaid, para que entre
o evitar que la gente que está trabajando para acceder a estos beneficios. Y realmente lo que es crear un proceso administrativo que sea una gran carga que al final acaba echándole la zancadilla a gente que es elegible para el Medicaid y que al final no lo va a tener. Y así es como ahorras dinero. Gente que tiene derecho a ese cuidado y que no lo accede. Así ahorras ese dinero. Eso no significa que esas personas no que requieran cuidados y que no vayan a acabar en una sala de emergencia o van a acabar en bancarrota o alguna otra cosa que les ocurra a ellos. Pero eso significa que Medicaid no está pagando esas facturas. Va a haber una intención de tratar de convencerles de que algunas de las cosas que se resolvieron en que la gente no estuviera en un programa o que la gente que es elegible ahora no va a ser elegible en el futuro, van a intentar decirles que todas esas cosas son recortes. Yo diría que sí lo son, que es el mismo grupo de personas que es elegible hoy para recibir esas prestaciones, cambia. Esa gente que no estaba recibiendo esos beneficios y que ahora no lo están recibiendo es un recorte para el programa. Esa gente ya no está ahí. También van a intentar, la opción 2 es convencerle a la gente de que los recortes no les va a impactar directamente. Y algunos ya han escuchado una versión de estas palabras o estamos haciendo una exención para las personas con discapacidades de desarrollo. No queremos dañar a personas con discapacidad. No estamos buscando, no están, ustedes no son nuestro objetivo, a ti no te va a impactar. Esas son promesas que el Congreso no puede hacer porque ellos no pueden cumplirlas. Lo primero, las personas con discapacidades y personas mayores son el 25% de las personas en Medicaid, pero son un 25, un 75% del costo. Entonces, si tienes un agujero en el presupuesto a nivel estatal, los estados son los que tienen que tomar la decisión sobre qué es lo que hacemos para cumplir, rellenar ese agujero. Quizás pueden pagar más para que las cosas sigan igual en base a otros programas que necesita hacer el Estado. Ya ha habido artículos sobre eso, no, por qué eso no va a ocurrir, porque el agujero va a ser demasiado grande, o tienen que tomar decisiones sobre quién puede o no puede entrar en Medicaid, o tienen que decidir qué servicios son los que proveen, o tienen que decidir pagar a la gente que hace el trabajo a largo plazo, pagarles menos. Esos son, o pueden hacer, puede ser, o puede ser en lugar de ser elegible y tenerte en una lista de espera. Cuando los miembros del Congreso dicen que esto no va a impactarte, lo primero, somos una persona de mayor costo que tiene unos cuidados más consistentes y cualquier pequeño cambio puede afectar la vida de la gente de una manera muy significativa. Así que esa es una gran promesa el decir que esto va a ser igual para ti cuando realmente estamos quitando un montón de dinero del sistema. Y esto lo que nos dice es también que el Congreso le está pasando el problema a los estados y no es manera de que el Congreso diga que esto no le va a afectar a la gente porque cada día se tiene que hacer una idea. Y lo que sabemos es que la gente que son un costo mayor y un número más pequeño son las personas con discapacidades y personas mayores. Así que tenemos que asegurarnos que se van a cambiar las cosas para conseguir más reducciones, quitándole más a las personas que tiene, que son un costo más grande, o que eliminar una persona que no tiene, no son un gran costo. La otra estrategia son los recortes. Y algunos amigos en Georgetown en diciembre estaban muy preocupados por esta tercera cosa en la que puede haber algunos cambios en las leyes federales o cambios administrativos con los servicios de Medicaid que pueden de manera dramática impactar a quién y a quién no tienen que cubrir los estados o cambiar las reglas para que mucho menos dinero de Medicaid vaya a los estados. De hecho, algo que vi esta mañana es que está haciendo el CMS, que es básicamente cambiar
lo que los estados se les permite pagar bajo ciertas exenciones de Medicaid. Ahora no lo puedo hablar, lo hablaremos la semana que viene. Así que ese es un ejemplo de que estas son algunas de las maneras en las que puedes reducir la cantidad de dinero que los estados tienen que gastar en dinero de Medicaid y no se ve de manera directa y no se ve en la legislación. Las buenas noticias es que de todos los recortes que se están teniendo considerando, el Medicaid es el que les está dando a los republicanos más problemas. Definitivamente hay una gran variedad de opiniones. Definitivamente hay republicanos en el Senado que están muy preocupados por el impacto de Medicaid en sus estados. Hay algunos de ellos que han dicho, yo no voy a votar por una, una ley de reconciliación que tenga recortes en ella, pero recuerden que ya hemos visto si les pueden convencer a la gente que las cosas no son recortes, lo que aparece en la ley no son recortes, entonces puede darle a la administración permiso para hacer un gasto mayor. Y también puede llegar a un punto en el que alguien vote por una ley y después decir, no, no recortamos Medicaid. Así que hay que destacar eso un poco, hay que subrayar eso. Todo lo que hemos estado hablando es lo mismo en el sentido de que esta resolución no significa que va a haber recortes en Medicaid. Y definitivamente hay algunas indicaciones que todas las ideas de las que hemos estado hablando en los últimos meses quizás todavía estén sobre la mesa. El Congreso quiere empezar a tomar estas decisiones entre bambalinas por la puerta de atrás, pero en algún momento se tiene que hacer público. Tienen que tener una legislación, una ley que define qué es lo que están haciendo y van a tener que mostrarla. Creo que lo que podemos esperar es que eso ocurra en las próximas 3 o 4 semanas. Y otro detalle que se ha estado reportando esta semana es que hay algunos estados que ahora están preocupados por algunos recortes, que están mucho más preocupados ahora que antes. Una idea de recorte es reducir la cantidad de dinero federal que va a igualarse con el dinero de los estados para cuidados con personas en el programa de expansión de Medicaid, que es la gente que entre 100 y 130 del nivel de pobreza. Wisconsin no es un estado de expansión, pero esto no le impacta a Wisconsin. Seguramente la única de estas 6 o 7 que no le afecta a Wisconsin, pero le impacta a casi todos los otros estados. Y hemos hablado mucho sobre de qué manera reducir ese nivel de apoyo federal para esta población. Los estados van a dejar de cubrir esa población en la expansión de Medicaid. Creo que hay 9 estados que se les va a pedir que se detengan por completo, que lo vayan a retocar a nivel legislativo para cubrir o no a esos estados. Pero hay 3 estados que están aquí en rojo, en granate, que expandieron Medicaid de una manera diferente y lo hicieron a nivel de constitución y eso significa que la idea de que reducir el nivel de apoyo federal para esas expansiones de Medicaid, esos 3 estados van a tener que seguir cubriendo a esas poblaciones hasta que se cambie la Constitución de nuevo para eliminar ese permiso. Algunos de los senadores que realmente se oponen a Medicaid vienen precisamente de esos estados, porque creo que se dan cuenta de que ese cambio significa mucho para el presupuesto de sus estados y esa enmienda de la Constitución lleva mucho tiempo. Y tienes que tener votantes que te apoyen. Así que es un nuevo detalle aquí, un nuevo problema con el que se encuentran y ya sea esto si incrementa el tener otras ideas, pero les diría que uno de mis colegas me dijo en una de las oficinas legislativas del estado que una de las personas del personal estaban hablando en recortes por per cápita y hacía como su argumento era que
Hay mucha gente que no debería estar en Medicaid, que están ahí y que si quitamos a esas 4 millones de personas, que no sé dónde viene ese número, vamos a tener todo este dinero extra y Wisconsin va a acabar con más dinero extra. Nada de eso es verdad, pero eso es lo que se estaba diciendo. Creo que hay una gran discusión sobre si estas ideas que pensábamos que eran, que se le prometía al público que no se iban a considerar, tenemos que pensar que no, que todavía están sobre la mesa y hay una una lucha sobre de qué manera estas múltiples ideas quizás hace que el impacto sea menor para algunos estados, como estos tres, que quizás van a necesitar cierto tiempo para revisar su constitución, o puede hacer que algo hace que algunas de las ideas que pensábamos que eran más probables, ahora quizás son menos probables y otras grandes ideas que van a afectar a todos los estados sean más probables. Algunas cosas más para compartir en torno a cuestiones de salud en Wisconsin. Este es un antiguo director de Medicaid en el estado de Wisconsin. Era bajo el Walker, bajo el gobernador Walker. Creo que algunos legisladores han estado respondiendo a esto, que no piensan que estos recortes vayan a ocurrir o vamos a esperar a ver qué pasa. Esta es una persona muy inteligente que llevaba el programa el programa de Medicaid bajo una administración republicana y dice públicamente diciendo que tenemos que prepararnos porque esto va a ocurrir, porque el gobierno central va a ser muy serio sobre estos recortes de Medicaid y mencionó algunas ideas de las que hemos estado hablando antes, pues, la elegibilidad de Medicaid. Eso es lo que todos les mandaron cartas a sus legisladores. Eso es lo que hay, esto es lo que tenemos que revisar o hacer ese proceso más complicado, más lleno de errores y eso va a llevar a mayores errores. Eso es lo que significa esto. Esos los requisitos de trabajo es una de esas cosas. Cambios a los impuestos de los proveedores. Esas son tres ideas que siguen apareciendo una y otra vez, alguna vez junto con las ideas de fraude y abuso, como parte de la mezcla de las cosas. Y esas son cosas de las que son menos costosas. Así que no es muy probable que vas a llegar a 880.000 millones haciendo tan solo eso. Una serie de artículos que hay una publicación que se llama State Line. No quiero perder mucho tiempo en esto, pero creo que es simplemente de nuevo, si están buscando más cosas para compartir y están viendo para reforzar algunas de las cosas que seguramente ya han escuchado, hay algunos artículos que han salido esta semana que enfatizan que las cosas que ustedes han estado diciendo. Y sé que personas como ustedes les gusta tener esa validación de saber que sí, que tenían razón. Entre todos los artículos que validan todo lo que han estado diciendo, y ustedes y otras personas, este artículo en particular se centra en las personas que reciben cuidados en el hogar, que suelen ser programas del CLTS y de Family Care, que son los programas institucionales. Y hemos estado hablando antes sobre de qué manera esos programas en casa y en la comunidad son muy positivos para los estados y casi todos los estados lo han hecho porque se han dado cuenta que mantener a la gente fuera de instituciones que como residencias, que es mucho más caro, es muy útil para el Estado y es algo que la gente realmente quiere. Y retrasar la entrada en ese tipo de instituciones es muy fiscalmente muy efectivo para los estados. Pero todos esos son una opción y este artículo está marcando una línea muy clara sobre si la gente está realmente preocupada por estos recortes y le previene a la gente de ir a lugares restrictivos y que sea la primera cosa que miran los estados para recortar, porque es algo que no pueden recortar, son programas opcionales. Y creo que es muy importante para nosotros el reconocer que estados que tienen una crisis de presupuesto van a tomar decisiones
que saben, quizás saben que no es a largo plazo en el mejor interés del Estado, pero son decisiones que no les queda de otra que tomar. Otro artículo de esta misma publicación, Stateline, este dice que es útil en el sentido de que ayuda a remarcar quién está en Medicaid y punto de que las personas con discapacidades o personas que son adultos mayores son principalmente la minoría, una minoría de las personas que cubre, pero son los que van a sufrir más los recortes. Y esos son los publicaciones, lo que es más, las partes que son más significativas para el costo, quizás pueden ser más efectivo en un escenario en el que hay que estos recortes de Medicaid, porque no, con muy poco puedes básicamente destruir sus vidas, cambiar lo que alguien puede hacer en la comunidad, pero también porque si están viendo hacer reducciones del presupuesto, pueden recortar a muchas personas que son de bajo coste o pueden recortar a una población más pequeña que son un alto coste. Y en el último artículo que sacó State Line esta semana, que creo que es básicamente muy útil para sus propósitos, es que de nuevo hay muchas personas en Medicaid, 1.200.000 personas, y muchos de ellos no tienen ni idea de que todo esto de lo que estamos hablando les puede impactar a ellos, que es por eso, por lo que es su trabajo de seguir diseminando la palabra y hablar con la gente en el supermercado, cualquier persona con la que hablen, todas sus redes sociales, porque tenemos mucha gente que no se dan cuenta que la tarjeta de Forward significa Medicaid, que Badger Care es Medicaid, que Katie Beckett es Medicaid, y hay muchísimas personas que están viviendo su vida pensando que la vida sigue funcionando de la misma manera y puede cambiar todo de una manera muy rápida y se les debe invitar para añadir sus voces para influir en cómo funciona todo esto. En lo último, sobre la reconciliación, hablamos mucho en Medicaid porque es muy importante. La semana pasada hablamos sobre todas las otras cosas que el gobierno federal hace que son importantes para personas que con discapacidades o personas mayores y sus familias. He hecho una lista aquí con todas ellas. Estas son todo cosas que todos deberíamos esperar que vayan a tener recortes en la reconciliación. Medicaid es el lugar en el que la mayor parte de los cortes se van a centrar. Otros que tienen un presupuesto más pequeño, pero el nivel de presupuestos de recorte va a ser muy alto y va a haber se ha hablado mucho sobre las estampillas de comida, muchos recortes han ido para el comité que controla las estampillas, lo que puede significar que ese programa va a ser una de las cosas que recibe recortes. Hemos visto muchos cambios en educación especial, en el Departamento de Educación. Ha habido propuestas para eliminar completamente el Departamento de Educación, recortar. Hay muchísimas personas, personal de ese departamento que ha sido despedida. Una reconciliación es un lugar en el que pueden decir todas esas reducciones del personal se van a quedar como está. Así que no hay dinero para ese personal. Y creo que eso es algo que deberíamos estar viendo y en ese programa de reconciliación y muchas otras cosas. El gobierno federal provee una porción de dinero a los estados para hacerlo, pero puede tener un impacto que puede tener unos daños más adelante para los estados. Y ahora vamos a cambiar. Hemos pasado el Congreso y el Senado, la Cámara de Representantes y el Senado, todos esos comités que se les han afirmado esos recortes. Ahora tenemos que cuidar que escribir la legislación y hacer estos recortes. Y la información que recibí esta mañana a las 6 de la mañana es que no deberíamos estar esperando que los comités del presupuesto, incluso los que están haciendo para los recortes del Medicaid,
van a utilizar estas 2 semanas de receso para hacer todo este trabajo, mientras que las personas del Congreso están en su distrito, algunos miembros del Congreso están trabajando en esto, que están empezando a decidir pues, por detrás qué recortes se van a hacer y cómo los vamos a estructurar con el lenguaje legislativo para hacer esos recortes. Las siguientes 2 semanas van a ser clave para nosotros. No sabemos cuáles son las decisiones que están tomando y es por eso por lo que es tan importante que cuando el Congreso están en sus distritos para ver durante estas 2 semanas. Después de que se haga el bosquejo de esta legislación, vamos a hablar de sacar esta legislación y quizás algunos de ustedes pueden ver esta ley, intentar hacerse una idea de qué es lo que significa e intentar analizar cómo podemos poner esto en lenguaje simple para dejar claro qué recortes están haciendo y cómo impacta a los estados. Pensamos que una vez que empiecen a sacar esta legislación, pues esto puede ir todo muy rápido, igual que como vimos en la legislatura estatal, en la que vimos que presentaron algo una semana, estaban intentando aprobarlo la siguiente. De hecho, hay un incentivo para moverse, para hacerlo esto rápido y hay que estar muy listos para tomar acción. Y no hay ninguna garantía de que no lo vayan a hacer. Simplemente creo que el proceso ahora está avanzando, lo que quiere decir que ya no estamos en este retraso en el que tenemos todo el tiempo del mundo para educar a la gente, para llamar. Ahora el trabajo que hemos estado haciendo, hemos hecho unos cimientos sobre eso y ahora tenemos que seguir haciéndolo. El Senado y la Cámara de Representantes tuvieron que ponerse de acuerdo, lo cual no siempre es fácil para ellos. Así que solo porque haya empezado el proceso de reconciliación no significa que no vaya a tener atrasos en algún momento y que esos son muy importantes. Todos los atrasos nos permiten estab- establecer dudas y detener recortes o hacer cambios a los recortes o hacerlos algo diferente. No queremos aceptar esto ya como una conclusión. Seguimos diciendo que la mejor opción es que no haya recortes, esa es la verdad. Em, pero lo que queremos es que no sucedan las cosas así como van y queremos seguir teniendo conversaciones acerca de cómo visualizamos nosotros Medicaid. Y creo que ahora mismo nosotros podríamos proponer docenas de cosas que serían útiles. Entonces, todavía la estrategia es hacer atrasos, crear dudas, detener los recortes y asegurarnos de que la ley que se apruebe tenga los menos recortes posibles y que las personas sepan qué es lo que contiene. Esta diapositiva es de la semana pasada y resume lo que acabo de decir. Hay un incentivo, hay motivación para avanzar rápido, es una estrategia porque dificulta que las personas se enteren de que contiene una ley, pero muchas personas están poniendo atención, muchos medios, organizaciones están vigilando esto. El trabajo que hemos hecho hasta ahora van a hacer que este proceso sea más visible, más público y más difícil que el Congreso lo evite. Eso nos pone en la mejor postura posible para hacer el trabajo necesario para detener los recortes. Vamos a hablar de la rama ejecutiva. Simplemente hoy, esta mañana, he recibido como 3 correos electrónicos de lo que está sucediendo. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Pero esta semana ha sucedido mucho y cosas que son importantes para las personas con discapacidades, además de los anuncios que se han comunicado hoy. Recuerden, el papel del gobierno es recolectar ingresos, impuestos. La semana pasada hablamos de todas las fuentes de ingresos. Dijimos no se pueden hacer recortes a los impuestos
y tener más ingresos. Así que todo esto son decisiones. El gobierno recolecta dinero de diferentes fuentes, decide cómo gastarlo. Después hay agencias federales que deben de administrar las decisiones del Congreso. Y muchos de los impuestos que nosotros le pagamos al gobierno se vuelve, se asigna a los estados y llegan aquí a través de diferentes programas. Uno de ellos es Medicaid, pero también hay muchas otras cosas. Uno de los anuncios que se hizo esta semana tiene que ver con reducciones de personal en una agencia federal, esta vez en Hacienda o IRS, que recolecta los impuestos. Así que puede que nos preguntemos, ¿por qué esto, por qué hablamos de esto? Este cambio tiene un impacto en los ingresos al gobierno. La semana pasada hablamos de cómo aumentar los recortes a los impuestos significa que se recolecta menos fondos para el gobierno. Y hablamos de cómo que caduquen algunas subvenciones van a aumentar los costos para algunas personas. Esta es otra manera no tan directa que reduce la cantidad de ingresos que llegan al gobierno. Hacienda o IRS va a recortar el 25% de su personal y son ellos quienes recolectan los impuestos. Yo no soy economista, pero muchos economistas han dicho que si hay 4 personas que recolectan los impuestos o que vigilan quién debe de pagar impuestos, eh, eh, para darle seguimiento a las personas que no han pagado sus impuestos. Por ejemplo, parte de su trabajo es asegurarse de que esas personas sí contribuyan. Entonces, cuando hay menos personas que hagan ese trabajo, el gobierno va a recibir menos ingresos. Así que con estos recortes al personal, la tesorería del gobierno proyecta que habrá por lo menos un 10% de reducción de ingresos. Eso es igual a casi 500.000 millones de dólares. Esto importa porque el Congreso está decidiendo qué recortes van a hacer y eso es en base a los ingresos que esperan recibir. Si reciben menos ingresos, significa que uno se arriesga a que aumente el déficit porque se siga gastando, o bien decir, bueno, entran menos ingresos, hay que hacer recortes más profundos. Entonces, esto es relevante en cuanto al presupuesto actual, pero también en cuanto a presupuestos futuros. Si cada vez se recolectan menos impuestos, cada vez hay que decidir o bien obtenemos más ingresos o bien tenemos que gastar menos si realmente es importante para ellos gastar menos de lo que se recibe. Si se recibe menos, hay que gastar menos si es que no se quiere aumentar el déficit. Además de los recortes a los impuestos y los recortes a las entidades federales, ahorita hablamos de Hacienda, pero hay otras agencias que han perdido muchos empleados. Las personas que pierden sus trabajos van a pagar menos impuestos. También se ha hablado mucho de los aranceles, tariff en inglés. De manera muy básica, el 2 de abril, el presidente estableció aranceles altos a todos los países del mundo y el efecto que tienen los aranceles es que hace todo más caro para los negocios. Pocas cosas se producen en un solo país. Muchos negocios, muchos productos se importan
o bien cruzan varias fronteras. Por ejemplo, piensen en un auto, aun si se manufactura aquí en los Estados Unidos, puede que necesite partes que vengan de diferentes lugares del mundo. Los plátanos, por ejemplo, o bananas. Eh, no plantamos bananos en los Estados Unidos porque no tenemos el clima adecuado, entonces se importan. Así que si cuesta más importar las mismas cosas o las mismas partes que necesitan para fabricar cosas aquí, eso hace que todo sea más caro para ellos. Entonces el negocio tiene que decidir absorber ese costo o aumentar sus precios. Y entonces esto le pasa a los consumidores ese aumento de costos. Los economistas creen que eso es lo que va a ser más probable que suceda. A medida que aumentan los costos para los negocios, que no pueden tener un déficit, necesitan eh, crear ingresos, lo más probable es que ellos les pasen a los consumidores ese aumento de costos. Va a haber otras consecuencias también. A los negocios les gusta la estabilidad para poder planear a futuro cuánto va a costar algo, cuánto pueden producir, les ayuda para saber si pueden crecer su negocio y producir más empleos, o bien si deben de encoger su negocio y reducir la cantidad de trabajos que ofrecen. Todo esto es para decir que van a aumentar los precios para los consumidores y para las personas que tienen un ingreso fijo, lo cual es común para las personas con discapacidades o los adultos mayores. Entonces, sus ingresos no aumentan, pero sus costos sí aumentan. Entonces, si hay una situación en la que los negocios, digamos, se encogen, producen menos, dejan de expandirse, eso va a tener un efecto en la cantidad de trabajos y esto va a significar menos ingresos para las personas, menos impuestos que reciba el gobierno. Así que se ha hablado mucho de aranceles, los altos aranceles que se implementaron el 2 de abril, me parece que ayer o antier se redujeron los aranceles al 10% a todos los países. Así que todavía es un arancel para todos, pero tal vez no eran los números que se presentaron la primera semana. En China se implementó un arancel de 125% y China estableció algo recíproco, un arancel recíproco. Eh, Así que siguen estando esos aranceles, especialmente aranceles muy altos para China, con quien tenemos mucho intercambio económico. Así que estas son decisiones que pueden significar que el gobierno federal reciba menos ingresos y eso va a afectar en cuanto a aumentar o no el déficit y en cuanto a administrar programas del gobierno. Así que todavía estamos observando diferentes agencias federales y se planean muchas reducciones a la fuerza laboral federal. He agregado aquí al IRS o Hacienda para que puedan ver cómo están las cosas. Esto viene de un artículo que se actualizó el 8 de abril. De ahí tomé esta información. Algunos de estos lugares han aumentado la cantidad de trabajos que se van a eliminar. Algunas de ellas pueden ver que se planean más recortes o no se sabe todavía. Y esto nos ayuda a saber, bueno, estas agencias hacen cosas para los estados reciben fondos en estos diferentes campos, qué va a funcionar qué va a significar si no tenemos la misma cantidad de apoyo. El Departamento de Servicios de Salud lo estamos siguiendo de cerca
han sucedido varias cosas que van a tener un impacto y han cambiado las cosas en varias direcciones. La semana pasada hablamos del comité que supervisa este departamento, pidió una audiencia. Querían tener una audiencia ayer, el 10 de abril, acerca de estos diferentes puestos, trabajos que se han eliminado en el Departamento de Servicios de Salud. Había una lista larga de preguntas que tenían los senadores. ¿Cómo planean reorganizarse? ¿Qué impactos va a tener esto en los estados? Varias cosas más. El secretario no ha respondido a esa invitación y el Senado ahora va a su descanso, así que no se ha programado todavía esta audiencia. Así que los senadores todavía tienen esas preguntas. También ha habido información confusa, que hay anuncios públicos que dicen vamos a recontratar a algunas de las personas, pero después no hay ningún plan de hacerlo. Un par de días después oímos que algunas personas que trabajaban en ciertas áreas del departamento sí recontrataron a algunas personas porque se dieron cuenta de que no tenían a suficientes personas que supieran cómo hacer ese trabajo. Así que hay mucho caos y hay más personal que se planea eliminar en diferentes áreas. Esta mañana vi que la unidad que calcula el nivel federal de pobreza, aparentemente esas personas ya no son parte del departamento y esto es importante porque hay muchos programas, incluyendo en Medicaid, incluyendo SNAP, incluyendo apoyos de vivienda, que dependen de ese número de pobreza federal que se establezca para determinar quién puede ser parte del programa. Una persona tiene que cumplir eh, estar debajo de cierta cantidad para poder participar en ese programa. Así que siguen las preguntas. ¿Cuál es el plan aquí? Porque ese es un índice, una métrica esencial que se usa, que impacta a muchos fondos federales y muchos programas federales para determinar si una persona es elegible o no para muchos programas. Algunos de estos recortes han impactado al Estado. Este artículo salió hace cierto tiempo. Es sobre una persona en nuestra comunidad que ha estado reuniendo fondos para apoyar el trabajo de UW Madison para la investigación sobre epilepsia. El Instituto Nacional para la Salud, NIH, da fondos muy importantes para la investigación en muchos ramos, incluyendo la salud y la discapacidad. Entonces, esto habla de fondos que debían de venir del gobierno federal y que no están llegando y que ahora ese hueco tal vez signifique que se termine este programa, este proyecto de investigación que llevaba muchos, muchos, muchos años, porque muchos de estos proyectos toman años o décadas antes de llegar a su conclusión. El gobierno federal generalmente ha apoyado este tipo de investigación, hablando de investigación para temas de salud inusuales, por ejemplo, son cosas que las compañías privadas no obtienen suficientes ingresos a través de eso, así que suele hacerse esta investigación en el sector público, en las universidades. Y este es un ejemplo de un recorte que desestabilizó un proyecto de investigación que llegaba prácticamente a su fin. También se han hecho recortes a otros programas, no necesariamente relacionados con las personas con discapacidades del desarrollo, pero que pueden impactar algunos de los pequeños negocios que les dan servicio a las personas en Medicaid. Este es un ejemplo. La administración de esta administración parece que varios fondos se han terminado o reducido. Se han hecho recortes a esta administración de servicios de salud y abuso de sustancias.
Así que las organizaciones que recibían estos fondos son también compañías que trabajan con eh, personas que usan Medicaid. Entonces, agregué esta diapositiva aquí porque para las personas que trabajan ofreciendo servicios a esta comunidad, ustedes conocen su presupuesto. ¿Cuál es su presupuesto para seguir funcionando? Para muchos de ustedes puede que sean fondos que vienen de diferentes lugares, de diferentes fuentes. Medicaid importa, pero para algunas de estas pequeñas empresas también viene de SAMHSA, de esta administración, de otros fondos que vengan del gobierno. Puede que esas sean partes importantes de su presupuesto y si se hace recorte a alguno de estos fondos, podría marcar la diferencia entre poder permanecer abiertos o no. Una de las personas con la que hablábamos el lunes mencionó que ya hay una falta de capacidad para ciertos servicios. Falta todavía más capacidad para que las personas puedan acceder a servicios, incluyendo servicios de salud mental. Así que cualquier estrés que se agregue a uno de estos proveedores de servicios que cause que estas empresas puedan servir a menos personas, esto va a impactar a las personas porque ya faltan lugares que den estos servicios. Ayer no tuvimos una audiencia, pero todavía hay papeles importantes para las personas para que mantengan la presión. La senadora Tammy Baldwin participa en este comité. Hablamos mucho de la Administración para la Vivienda en Comunidad. Era una de las entidades que se iba a eliminar y que se cambiaran sus programas a diferentes partes de HSS. Y creo que ACL, esta administración, se estableció para aumentar la eficiencia y reconocer que muchas personas con discapacidades tienen retos compartidos y las soluciones también se pueden compartir. Así que en público no se ha expresado ningún plan acerca de cómo se va a reorganizar eso. Han comunicado que no necesariamente van a eliminar la agencia, las entidades que ACL sirve. Se ha comunicado que todos estos programas deben mantenerse juntos por las razones de eficiencia que se creó esa administración. Así que si se sienten inspirados y piensan en qué 5 cosas van a hacer hoy, una de las cosas que podrían hacer es comunicar. eh, Tiene sentido que el Senado se asegure que todos estos programas los muevan juntos, así como una sola unidad a donde sea que los van a reasignar. Lo que hacen es importante y la población que sirven tiene retos que comparten. El Departamento de Educación. Este es otro artículo que pueden guardar y compartir. ¿Qué hace el Departamento de Educación? Siempre me gusta compartir algunos artículos porque creo que es útil a medida de que comunicamos todo esto. Creo que es útil tener diferente contenido. Ha habido algunos desarrollos desde la semana pasada y el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin todavía está tratando de eh, ver qué está pasando. Todos los departamentos estatales están en una situación similar y tratando de interpretar todo esto. El Departamento de Educación Federal les ha enviado cartas a los departamentos de educación en los estados pidiéndoles que digan, demuestren que están cumpliendo la orden ejecutiva del presidente que dice no se puede hacer nada de DEI, de diversidad e inclusión. Todos están todavía tratando de interpretar de manera legal qué se les está pidiendo.
porque en este momento es difícil saber qué es exactamente lo que les está pidiendo el Departamento de Educación. Así que a los estados les preocupa que si dicen que están cumpliendo sin saber exactamente qué se les está pidiendo que cumplan, temen que pueda haber alguna consecuencia que no saben cuál sea si el gobierno federal dice que no están cumpliendo. Temen básicamente que se retengan fondos que vienen del gobierno federal. Así que todos los que recibieron esta carta están siendo muy cautelosos y tratando de descifrar qué es lo que se les está pidiendo que cumplan. Esta semana también sucedió que había 65 millones de fondos que congeló el Departamento de Educación en febrero. Esta semana una corte, un tribunal dijo que está permitido congelar estos fondos, así que parece que no se van a descongelar. En Wisconsin esto significa que parte de esos 65 millones venía a Wisconsin a capacitar maestros de capacidades especiales, de educación especial, que iban a trabajar en Milwaukee. Ese, esos fondos se congelaron porque el Departamento Federal de Educación dijo que esos fondos se estaban usando de manera que iba a comunicar ideologías divisivas. Así que esos fondos no vienen a Wisconsin, no se van a capacitar esos maestros y son maestros de capacidades especiales que ya no van a estar en Milwaukee. Si les interesa la educación y tienen preguntas acerca de qué hacen los fondos federales en nuestras escuelas, antes hemos compartido hojas de datos para diferentes distritos escolares con gráficas que muestran cuántos fondos federales vienen a cada distrito escolar. El Departamento de Educación en Wisconsin va a tener 4 sesiones sobre cómo los fondos federales funcionan en las escuelas. Algunos de ellos son virtuales. El primero es el lunes 14 de abril. Ahí pueden ver las fechas y los horarios. Así que esta puede ser buena oportunidad para hacer preguntas sobre qué está pasando a nivel federal. A veces las agencias, para ellos es muy útil oír las preguntas porque no saben qué preguntas tienen las personas si no las oyen. Así que si les interesa a ustedes la educación, puede que podrían participar en esto y hacer un servicio público haciendo sus preguntas acerca del impacto en la educación especial para que ellos sepan qué le preocupa a las personas. Seguridad social. Este es otro punto, pequeño punto positivo, y estoy tratando de comunicar las cosas positivas hoy. Lo positivo no es que eliminaron 7,000 trabajos de febrero, y tampoco es positivo que hay miles más de trabajos que planean eliminar en la Administración de Seguridad Social. Muchos de los trabajos que están quitando nos preocupa que sean los trabajos de servicio al cliente y de políticas de discapacidad. Nos preocupa que esto va a impactar a las personas que están pasando por el proceso de recibir aprobación de seguridad social. Así que esto es parte de las preguntas en general de qué experiencia, qué conocimiento se está perdiendo y qué tanto va a dificultar para las personas lograr lo que necesitan lograr. Hacer pequeños cambios, recibir aprobación para recibir servicios de seguridad social, por ejemplo. Se ha reportado, se ha comunicado que algunos de los cambios que ya están sucediendo están impactando a los sistemas técnicos de la Administración de Seguridad Social. Parece que están recortando o parece que los recortes que se acercan
es un 50% de recortes a la división de tecnología, que es responsable del funcionamiento del sitio de Internet. Muchas personas usan este sitio de Internet para evitar tener que ir en persona o llamar por teléfono. Así que esta es otra estrategia, hay que reconocerla como tal, ya que no hay un recorte a la cantidad de seguridad social que reciban las personas, a los pagos. El presidente y los legisladores han dicho que no van a hacer cambios a la cantidad que se paga a las personas, pero estos cambios pueden impactar si es correcta la cantidad de pago que recibe una persona, si puede recibir los servicios, si puede ser eh, aprobado para participar y recibir esos beneficios. Entonces, puede que lo que diga el gobierno federal sea correcto en que no están tratando de hacer recortes a la cantidad de pagos que van a recibir las personas, pero los recortes que se están haciendo a las agencias federales puede que aún así impacten el que las personas puedan recibir los pagos que deben de recibir. Este es el punto positivo, lo anuncié, así que aquí está. Muchas personas estaban muy preocupadas acerca de un cambio que se propuso, un cambio de política en la Administración de Seguridad Social que decía algunas de las cosas que se pueden hacer por teléfono ya no se va a poder y se va a tener que hacer en persona. Ese cambio originalmente se propuso el 20 de marzo y después se atrasó para implementarse el 14 de abril, el lunes que viene. Pero muchas personas como ustedes dijeron, esto es mala idea, estuvieron llamando al Congreso y estuvieron llamando y llamando. La primera señal de cierta victoria fue que se atrasó esta implementación del 20 de marzo al 14 de abril. Esa fue la primera señal de que muchas personas habían comunicado el problema y habían llamado la atención suficiente que el departamento cambió su plan. Ahora, ayer apenas se reportó en una publicación independiente que no se va a implementar esta política. Y eso es positivo y es solamente gracias a que las personas estuvieron diciendo esto va a dificultar las cosas y no hay razón alguna por qué hacer eso. También es importante notar que la Administración de Seguridad Social aparentemente lo publicó solamente en X o Twitter y no lo comunicó de manera oficial pública. Entonces, eso es interesante en cuanto a cómo esta administración se comunica, dónde se comunica y también tener en cuenta que no hacen muy público el que cambien de opinión en alguna decisión. Esto es importante porque como la audiencia que se hizo ayer, esto fue gracias a que muchas personas actuaron al mismo tiempo y dijeron, esto no es bueno, y gracias a eso no está sucediendo. Bueno, nos acercamos ya al final de la sesión. Recuerden que el Congreso tiene mayorías relativamente pequeñas. No son cantidades enormes y hay mucho desacuerdo en el Congreso entre los partidos, dentro de los partidos, y no hay mayorías gigantescas. Estos recortes son decisiones y las decisiones pueden cambiar. Las cosas buenas y las cosas malas se están negociando en todo momento. Y queremos solamente que se consideren las cosas buenas. No está decidido el resultado y ustedes han establecido el contexto, la situación para hacer que estas decisiones sean difíciles y estén cambiando. Eso es éxito. Ustedes tienen influencia, ustedes están influenciando la situación
y estableciendo las condiciones para que las decisiones puedan tener consecuencias. No está trazado el camino, no hay conclusión todavía y ustedes tienen todavía papeles importantísimos. Ustedes tienen que seguir recordando a los legisladores de lo que oyeron hace una semana, 2 semanas, 6 semanas, hace 1000 años, es decir, enero. Tienen que seguir repitiéndolo y tienen que seguir educándolos. En la audiencia de ayer había tantos legisladores que creían que el proyecto de ley hacía una cosa y se les abrieron los ojos. Sucedieron momentos de educación increíble en el que las personas hablaban de papeleo, de trabajo administrativo que tienen que hacer. Imagínense una audiencia. ¿Qué podría ser más aburrido que hablar de papeleo? Y ustedes lo hicieron fascinante y lo hicieron importantísimo, porque sí es algo muy, muy importante que impacta las vidas de las personas. El papeleo es una cosa, pero la razón por la que las personas lo hacen son las personas que están del otro lado de esta conversación y ustedes los hicieron darse cuenta de esto. Así que no olviden que las personas que están tomando estas decisiones no siempre entienden las decisiones que están tomando ni sus consecuencias. Es importantísimo aprender, recordar que muchos legisladores no entienden bien qué es Medicaid, qué hace, a quién sirve, cómo impacta al Estado. Y llevamos meses educándolos, pero está claro que tenemos que seguir haciéndolo, porque es fácil para ellos creer los mitos que se han creado porque son cómodos y olvidar la información que no se adapta a esos métodos. También es importante que ellos sepan que ustedes están observando, están tomando, siguiendo todo lo que está pasando y que ustedes no los van a engañar con las cosas que están diciendo, con la retórica de no es un recorte, no los va a afectar, etcétera. Y es posible que ustedes los tengan que seguir, les tengan que seguir recortando. Esto va a dificultar que las personas estén en el programa, va a recortar eh, los fondos que reciben los servidores, va a sacar a las personas de los programas porque dificulta todo. Ustedes pueden decir estas cosas con autoridad. Y ustedes van a estar observando, van a ver qué decisiones toman estas personas y van a recordarlas y no van a dejar que nadie olvide esas decisiones y sus impactos. Solo tenemos a 3 republicanos en el Senado que tenemos que lograr que cambien su opinión. Y del lado de la Cámara de Representantes son 4 republicanos. No son tantas personas y todo está todavía en juego. Aquí puse varias cosas. Hemos visto que el Partido Republicano, a pesar de todas sus diferencias de opinión, a pesar de todas sus incomodidades con los recortes a Medicaid, al final han seguido lo que les dice su liderazgo del partido. Hasta ahora esto ha sido cierto, pero no tiene que seguir siendo cierto. Nuestro trabajo es hacer más y más fácil que los miembros que tengan preocupaciones acerca de los recortes de Medicaid y qué le van a hacer a sus comunidades, tenemos que hacer más fácil que ellos cambien de opinión. Algunas opciones, les pueden sugerir esto a sus legisladores. Hay muchas oportunidades que se acercan. Los congresistas van a estar en el distrito por 2 semanas. Vuelvan a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Reúnan amigos. Ustedes ya son expertos en hacer todo esto y lo saben hacer. Hay 2 audiencias del Comité de Finanzas. De nuevo, inviten a más personas a tomarse el día haciendo eso. Es importante tener a diferentes personas, diferentes voces,
comunicando lo mismo. Lunes y martes vayan con diferentes personas, inviten a diferentes amigos, hablen de esto, sigan publicando, sigan hablando con otras personas, preséntense a las oficinas, sigan haciendo todo esto. Ustedes ya saben cómo ser persistentes, insistentes. Es importante seguir este ritmo y seguir haciendo todo esto. Ustedes tienen muchas ideas sobre cómo hacer esto y vamos a seguir desarrollando nuevas. En mayo hay grupos que planean tener conversaciones públicas. La idea es tener un evento que reciba atención de la prensa, de los medios. Estamos tratando de hacer que se siga hablando de estos temas. Ok, les voy a dejar esto. Ustedes ya han hecho mucho. Esa es han establecido ya las bases. Ustedes son, personas que abogan por este tema. Y hemos estado esperando que otras personas hagan otras cosas, pero ustedes son los líderes que hemos estado esperando. Insistan en eso. Las otras personas deben de seguirlos a ustedes. Las personas con discapacidades eh, han sido quienes se comunican con los senadores. Ayer estuve en una reunión en la que alguien se había reunido con el senador Johnson y dijeron, hemos oído mucha comunicación por parte de las personas con discapacidades. Y eso es importante porque muchas otras personas en otros grupos que se van a ver impactados no se han comunicado todavía y pueden hacerlo. Así que ustedes son los líderes en esto. Muéstrenles a todos cómo se hace esto y hay que seguir haciendo esto las siguientes semanas. Esto no se ha acabado. La semana que viene vamos a hablar de todo lo que suceda en los siguientes 6 días. Seguramente va a suceder todo eso. Me avisan que ya se me acabó el tiempo, voy a dejar de compartir. Si hay preguntas, vamos a tratar de responderlas.